Buenos días. Vamos a dar comienzo al acto de presentación de lo que sería el caso de la expansión internacional de ILAS René Picot. En primer lugar, debo decir que es para mí un placer presidir esta mesa por quizá un doble motivo, ¿no? En primer lugar, porque es mi primer acto como decano de lo que es la nueva Facultad de Economía y Empresas. Después de 6 meses de un proceso de creación de la nueva facultad, pues hace unos días se ha terminado con ese proceso de transición, con la elección del equipo de canal y de todos, ¿no? Entonces, para mí es una satisfacción pues empezar con este acto, porque de alguna manera una de las ideas fundamentales del equipo de canal y de lo que habíamos propuesto era tratar de acercar la universidad a lo que sería la sociedad y en concreto al mundo empresarial, ¿no? Y esto creo que es un excelente ejemplo y creo que este es el camino que hay que seguir y potenciar. En ese sentido, doy las gracias pues a lo que es la Fundación Valdés Salas y, bueno, en este caso a su vicepresidente, ¿no?, a Joaquín, porque gracias a él se ha podido de alguna manera hacer este acto, ¿no? Y en segundo lugar, creo que también es un motivo pues, de orgullo contar con un empresario de éxito y una persona que se ha sabido hacer a sí mismo y ha sabido llegar pues, a unas cotas de éxito importantes, ¿no? Siendo además pues, asturiano y en una zona pues, para mí con mucha importancia pues, por cierta vinculación familiar que tengo, ¿no?, con la zona de Navia, Anleo y toda esta zona. Bueno, pues en principio creo que lo importante es que se cuente el caso y la historia. Lo único también que quería decir es animar desde aquí a ejemplos de este estilo, porque el caso de Francisco Rodríguez no solo es importante por el hecho, su iniciativa empresarial y su éxito, sino porque además yo creo que ha dado un paso importante en el sentido de permitir que su experiencia la podamos compartir todos. Y eso es un tema importante, porque los profesores muchas veces siempre mirábamos con envidia a los casos de las empresas americanas diciendo, bueno, ¿por qué ellos pueden hacer esos casos y los empresarios colaboran y les cuentan sus problemas y sus experiencias de gestión? Yo creo que esto es un primer paso y esperemos que haya más pasos detrás. Por lo tanto, muchas gracias por esa colaboración con la universidad indirectamente, porque eso es un caso importante y unos profesores pues han tenido la oportunidad de aprender y luego, sin duda, sus alumnos también se beneficiarán de estos ejemplos y de estas enseñanzas, ¿no? Bueno, por lo tanto, dejo ya la palabra, en este caso a Joaquín Ocampo, y luego iremos hablando pues todas las personas. Bueno, me parece que perdón, a Joaquín López, perdón. Sí, simplemente. Perdón. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchísimas gracias por su presencia. Y también pues quiero comenzar felicitando al nuevo equipo de Canal, que ha mostrado la entereza, el valor y la responsabilidad de asumir el futuro de este nuevo centro en un momento tan complicado. Y quiero desearles mucha suerte en este cometido. En cuanto ya, refiriéndome al acto, al contenido de este acto, tengo que decir que este acto se inscribe en una línea de trabajo que está desarrollando la Fundación Valdés Salas y que consiste, o tiene por objetivo, dar a conocer las experiencias de los emprendedores asturianos que han sido capaces de crear una empresa competitiva, una empresa con nivel de competitividad y solvencia garantizadas, es decir, que han pasado el contraste del mercado con holgura, ¿no? Queremos dar a conocer estas experiencias de forma rigurosa, contando con especialistas en la materia, pues es una forma de contribuir a que con su ejemplo se desarrolle el espíritu emprendedor entre los jóvenes, ¿no? Asturias es una región que necesita urgentemente un buen número, hacer crecer el número de empresas. Esto solamente se puede hacer con empresarios y creemos realmente que esto solamente se puede hacer con los jóvenes asturianos, ¿no?
Asturias tiene que contar pronto con nuevos emprendedores que permitan hacer crecer nuestra base productiva, que en términos de empleo se supondría hacer crecer Asturias, el empleo de Asturias, en unas 100.000 personas adicionales. Esa es la cifra que nos separa de las regiones punteras a nivel nacional. Y creemos que solamente se puede conseguir con nuevos emprendedores, y generar nuevos emprendedores desde el punto de vista de la Fundación podemos contribuir a ello con el ejemplo de los emprendedores asturianos, sobre todo de los contemporáneos, de aquellos que podemos ver y tocar y oír directamente, y que podemos observar cómo son, cómo piensan, cómo se mueven, dónde viven. Creemos que ellos, con su ejemplo vivo y cotidiano, pueden ser un estímulo para los jóvenes en esta dirección de despertar en ellos su espíritu emprendedor, bajo la consigna que a nosotros nos gusta repetir dentro de la Fundación, de que si él puede, yo también puedo. Confiamos en que este espíritu emulador, poder desencadenarlo, sé que es muy ambicioso, sé que es muy simplificador, pero realmente es muy inspirador. Y es en esta idea donde se inspira realmente y en última instancia esta actividad de la Fundación Valdesalas. El primer caso que hemos querido abordar ha sido el de Francisco Rodríguez, como creador de Industrias de Artes Asturianas, más conocida por René Picot, porque no queríamos dejar escapar este año donde se cumple el 50 aniversario de la creación de esta gran empresa asturiana. Sino la primera multinacional española en el sector lácteo, y una de las primeras multinacionales españolas que, junto con ALSA, que tenemos también el honor de que sea asturiana, ha sido capaz de tener sedes en más de 3 continentes en el mundo. Para realizar este caso, para el estudio de este caso, pues hemos buscado entre los colegas más próximos. Concretamente, en primer lugar, pensamos en Joaquín Ocampo, que es como todos conocéis, es profesor titular de Historia Económica, especialista en economía del siglo XVIII, y es un gran experto nacional, uno de los principales expertos en este país sobre la obra de Jovellanos, que nos va a describir la evolución del sector lácteo y nos va a situar en el momento en el que Francisco Rodríguez asume el gran reto de crear Industrias de Artes Asturianas. A continuación, intervendrá Esteban García Canal como representante de un equipo en el que colaboran también Mauro Guillén y Laura Fernández. Les hemos encargado a estas 3 personas, que son expertos en el estudio de casos. Esteban es, como todos sabéis, catedrático de organización de empresas y experto en estrategia, y que acaba de publicar, junto con Mauro Guillén, un libro sobre las nuevas multinacionales en el mundo, y que ha sido una obra que está ratificada simplemente por el cuño, por el nombre de su editorial, que es la Universidad de Cambridge. Ellos nos hablarán sobre la expansión internacional de la empresa, sobre las claves de la estrategia del éxito de René Picot en su expansión internacional, en su búsqueda de nuevas sedes y de nuevos negocios en el mundo. Por último, tenemos la suerte de tener entre nosotros al protagonista de la acción, a Francisco Rodríguez. Precisamente nosotros, como les comenté al principio, el nombre o el título de esta línea de trabajo de la Fundación Valdesalas es Emprendedores Contemporáneos, es decir, emprendedores que podamos todavía contar con ellos para que nos cuenten ellos su experiencia y ratifiquen nuestros análisis. Yo a Francisco Rodríguez quiero agradecerle enormemente que nos haya atendido, que haya atendido a los investigadores en todos sus requerimientos, ha estado siempre dispuesto a entrevistarse y a facilitarnos los contactos con los directivos de sus empresas, que han facilitado los datos con los cuales se ha llevado adelante la investigación. Y quiero también darle enormemente las gracias más afectuosas por haber estado hoy aquí con nosotros, haciendo un esfuerzo importante en su agenda para encajar este acto. Y sin más, pues nada, seguimos el turno que realmente ya había anunciado nuestro decano, dándole la palabra a Joaquín Ocampo. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí sentado, porque vosotros estáis ahí sentados. Yo tengo una intervención de 20 minutos, ¿no? Un poco menos. Entonces, obligatoriamente va a ser muy estilizada y, sobre todo, la enfoqué un poco pensando en que iba a haber público universitario en esta sala. Entonces, va a ser un poco simplificadora. El primer punto,
quería ser una introducción a la historia de la empresa. La historia de la empresa en España existe desde los años 40 o 30, pero institucionalmente desde los años 90 entra en las universidades. Que entre y se institucionalice no quiere decir que antes no hubiera existido. Esa entrada viene un poco inducida por el caso anglosajón, donde la empresa se estudiaba como caso, a veces con poca historia, más como caso, para fortalecer la economía de la empresa. En España las primeras empresas en ser estudiadas fueron sobre todo empresas con economía de investigación, es decir, empresas públicas que contaban archivos. Sin archivos no hay historia de la empresa. Y sobre todo se hizo en regiones que tenían un background anterior muy sólido empresarial, Cataluña, País Vasco, Asturias, etc. Pero por lo que hace a la historia de los empresarios tuvo alguna dificultad. El empresario en la teoría clásica fue igualado con la figura del gerente, del capitalista, es decir, la escuela clásica de Adam Smith subsumió la figura del empresario en la figura del gerente, por lo tanto no le prestó atención. Al hacer esto dejó el campo libre durante el siglo XIX al marxismo, que fue el que se encargó de llenar de contenido la figura del empresario, haciéndola equiparable a la figura del villano, el que maximiza renta privada a costa de renta pública. Y esa imagen del siglo XIX del empresario, curiosamente, también caló en la economía liberal. Veblen, a mediados del siglo XIX, e incluso Galbraith y Keynes llegaron a hablar de un empresario monopolista, de un empresario especulador. Hay que esperar a Schumpeter y a Frank Knight para que recuperen la figura del empresario como el creador de riqueza, como el que rompe el equilibrio del flujo circular de la renta, trasladando la frontera productiva con innovaciones a niveles nuevos que generan empleo, etc. A partir de ese momento es cuando se rehabilita la figura del empresario como héroe. En España, los estudios de historia empresarial están aquejados, según los expertos, de una falta de monografías por el poco crédito que goza en España la función empresarial. Tortella, que es el que más se dedicó a explicarlo, busca las causas en factores históricos. Aquí hay una tradición moral, ética, que beatifica un poco la figura del rentista, la figura de, como decía Jovellanos, del terrazguero, y había unos valores contraproducentes, ¿no? La condena de la usura, el desprecio hacia los trabajos manuales, la economía normativa, que hablaba sobre los precios que deberían de ser justos. Bueno, entonces son factores históricos que explican un poco el prestigio social del rentista y el desprestigio social del emprendedor. Recordemos que hay empresarios que llegaron a pagar con su vida, el Marqués de Sargadelos, esa mala imagen social. Y luego hay factores históricos más recientes añadidos. El hecho de que el Estado español haya sido un Estado intervencionista, regulador, que haya despreciado la libertad de industria y que haya obligado a pasar por ventanilla a los empresarios, generó un tipo de empresario buscador de rentas. De hecho, la propia historia, incluso los propios historiadores llegaron incluso a asumir este estado de cosas, hablando de un empresario desertor del mundo burgués que invertía en tierras, que no quería saber nada de la creación de empleo, sin tener en cuenta estos hechos. Como recuerdo a este aspecto ético, religioso que viene de la historia, que está por investigar, no resulta nada paradójico que los países PIGS, ¿no? España, Italia, Portugal, Grecia e Irlanda, sean sido países con una falta de tradición calvinista y protestante. Ya sabéis que el calvinismo y el protestante enfatizaban no la riqueza, que era una condena, sino el trabajo como una vía para conseguir la riqueza. Bien, esto sería, para empezar, un poco la imagen del empresario, que explica que en España haya muy pocas biografías empresariales. Un segundo punto, pensando también en los estudiantes, era la historia del sector lácteo. Simplificando mucho, hay tres grandes etapas. Desde 1750 a 1850, el sector lácteo osciló, por un lado, en torno a la revolución del maíz, que desalojó la ganadería brava de montaña y, al ganar prados, permitió la ganadería más intensiva, estabulada y más orientada ya no a la venta de ganado de labor, sino a la producción de leche. Y el segundo paso fue la industrialización, que exigió a los campos proveer de alimentos. Ocurría que el coste de transporte y el carácter perecedero de los alimentos no le permitió al campo satisfacer esa demanda. Entonces, las ciudades, Gijón a partir de Carreño, Oviedo a partir de la periferia, tuvieron que instalar granjas periurbanas, y el resto de la producción láctea tenía que pasar obligatoriamente por el transformador, quesos y mantecas, para llegar al mercado. Todo esto le daba al sector comercial un valor estratégico. Era el que vendía la leche, era el que vendía las carnes, tenían el capital circulante y tenían el conocimiento de los mercados. Por lo tanto, todo el sector lácteo, mantequero y quesero figuraba o estuvo siempre alrededor del sector comercial. El segundo momento viene
con la adecuación del sector lácteo y ganadero a dos tipos de cambios tecnológicos. Uno, el ferrocarril, que permitió ampliar el radio de comercialización, salvó el problema del coste de transporte y del carácter perecedero del producto, permitió economías de escala y orientó a la economía cantábrica hacia la especialización lechera y al sector artesanal de mantequerías y lecherías hacia la producción ya de carácter industrial. Y finalizando el siglo XIX, la segunda revolución industrial, nuevos motores, nuevas fuentes de energía, nuevos procesos químicos, genéticos, etcétera, supusieron también un reto para el sector lácteo. Por un lado, se incorporan los cereales pienso y los fertilizantes químicos que permiten independizar un poco la alimentación del ganado de los prados. Y por otro lado, pues el ordeño mecánico, la electrificación, permitieron aumentar el tamaño de las explotaciones, mejorar la gestión e incorporar la ganadería en el complejo agroindustrial. Por parte de las empresas, este mismo reto de electrificación de desnatadoras, de máquinas de envasado, de botellas, en fin, capitalizó a las empresas, rompió su carácter artesanal, las convierte en firmas ya corporativas y además permitió la entrada de las primeras multinacionales, la Nestlé, en España. Esto sería un poco la adaptación a esa segunda etapa. Y la tercera etapa, que la hago arrancar de 1950, ya digo que esto es una simplificación grandiosa, ¿no? De 1950, aunque los cambios son importantes por el lado de la oferta y de la demanda, sobre todo con la incorporación de España al ciclo keynesiano, al desarrollismo y cambios en las pautas de consumo, de alimentación, los cambios van a ser sobre todo de tipo reglas de juego, es decir, cambios institucionales. En primer lugar, el plan de estabilización, que supone la transición de un sector intervenido y reglamentado a un sector más liberalizado e internacionalizado. Esto obligó tanto al sector lácteo como al sector transformador a reaccionar a este tipo de cambios. En el sector lácteo empiezan a producirse ya ganaderías de tamaño más industrial, empiezan a modificarse los sistemas de recogida, camiones cisterna, tanques de frío, y en el sector transformador, con la entrada de las multinacionales, la Kraft, Danone, Parmalat, etcétera, empieza una operación de fusiones y de absorción para adquirir tamaño competitivo más adecuado. Este estado de cambios va a verse todavía agravado a partir del año 86 con la apertura, en el año 70, el tratado el acuerdo preferencial, y desde el año 86 la apertura de negociaciones con el mercado común va a dar lugar a un cambio completo en el mapa empresarial español en ambos casos, sobre todo porque el shock competitivo que va a suponer el desarme arancelario va a coincidir con la firma del Acta Única Europea y con la integración del mercado único, es decir, va a ser una doble exigencia. Esa doble exigencia, como muy bien sabe Cándido Pañeda, va a coger al sector lácteo completamente desestructurado, con un minifundismo empresarial, más de 60.000 explotaciones en los años 80, envejecimiento de la población, empresarios a tiempo parcial, deficiencias de saneamiento, de redes de calidad, y al sector transformador exactamente lo mismo. Como recoge Francisco Rodríguez en los libros, tiene que enfrentarse a un sector deficitario y con mala gestión de marketing, con mala gestión de costes financieros y con pobres redes comerciales con multinacionales europeas. Entonces eso obliga a un proceso también, en los dos casos, en el sector lácteo y en el sector empresarial, puede hablarse de reconversión. En el sector lácteo fue apabullante porque se pasó de 80.000 a 70.000 en los años 70 y hoy hay 2.600 explotaciones ganaderas. Esto por lo que hace un poco al marco y por lo que hace la empresa. Yo me atreví a diferenciar 4 grandes periodos. La prehistoria empresarial de René Picot está en Mantequería Rodríguez, donde yo creo que el empresario aquí presente va a ir codificando todos los tangibles y todos los intangibles que le van a permitir a largo plazo desarrollar un modelo empresarial. Entre los factores tangibles más importantes, el hecho de que Mantequería Rodríguez haya apostado en aquella época, años 30, años 60, por un producto nuevo que eran los quesos de tipo francés, quesos blandos, en un mercado donde el imperialismo era el queso manchego, ¿no? Y entre los intangibles, bueno, pues el hecho de que haya recibido una educación francesa, el hecho de que haya adquirido prematuramente responsabilidades y el hecho de que haya viajado a Francia. Como él dice, si hubiera viajado a Inglaterra en vez de franceses, hubiera hecho quesos cheddar, ¿no? La segunda parte de la empresa arranca en los años 70, son los años de consolidación
Y yo creo que ahí, en estos años, fundamentalmente la empresa va a definir dos líneas estratégicas. Una, perseverar en esa línea de producción diferenciada, que es la de los quesos franceses, y por otra, en la explotación de la leche en polvo, que es una forma de controlar el mercado de excedentes lácteos. Con dos fortalezas, las queserías familiares que va a adquirir la industria de Guadarrama y la fábrica de Anleo. En la tercera etapa, entre el año 70 y el año 80, ya se configura como la quinta empresa nacional en el ranking de lácteo y con cerca de 500 empleos. En esta etapa, el crecimiento de la empresa tiene dos componentes. Una extensiva, va adquiriendo empresas mantequerías regionales, participación en la Polesa, y otra intensiva, que es creando una vía Agronavia, que va a ser una empresa de tratamientos por ultracongelación de sueros, que le va a permitir entrar en el mercado de las leches maternizadas. Y voy muy a prisa. En esta misma época entra en programas de I+D+I en colaboración con Alter, con Milupa, con una serie de fábricas que le permiten profundizar en esas vías de especialización en leches maternas. Y la última etapa, quizá la más difícil, como dice el propio autor, que empieza en los años 80 ante la proximidad de la integración en el mercado común. La estrategia de la empresa, aparte de la consolidación interna, va a ser la internacionalización, es decir, especializarse en países, como luego creo que os contarán. Y para acabar, para que hable gente que diga cosas más interesantes que las mías, quería comentaros que Francisco Rodríguez es un caso excepcional en la historia del empresario español contemporáneo, porque escribe, tiene libros de ensayo, dos muy importantes, donde además de escribir sobre el sector lácteo, ahí está la historia un poco de la empresa, pues escribe sobre empresas, sobre economía, es decir, tiene escritos sectoriales, pero tiene escritos también de tipo doctrinal. Y es sorprendente, ¿no?, por este tipo de literatura empresarial que no abunda demasiado. Entonces me atreví, desde luego también se prodiga como conferenciante en escuelas de negocios, impartió conferencias y cursos en la Menéndez y Pelayo, en San Pablo CEU y en otras escuelas privadas. Entonces yo quería resaltaros, sobre todo también pensando en los alumnos, que hablamos un poco, ¿no?, dos textos, ¿puedo? Para acabar, ¿no?, de tipo doctrinal. Los tiene muy interesantes de tipo sectorial, tiene el sector lácteo europeo en la cabeza, ¿no? Sobre la mano invisible y el laissez-faire. Dice: frente a la doctrina de la mano invisible, es preciso decir que los mercados no se organizan espontáneamente. Los mercados los organizan y desorganizan los hombres. Por eso von Hayek habría de admitir que nos opongamos a cualquier orden espontáneo que por toda solución ofrezca la figura del enterrador. Lo cierto es que el laissez-faire generalista de Colbert ha pasado a significar en nuestros días un selectivo dejar hacer a algunos lo que no se permite hacer a otros. Es un texto hayekiano, pero también un texto de un tipo de liberalismo enmendado y corregido frente al ortodoxo, ¿no? Otro texto que a mí me gusta mucho y muy didáctico, sobre revoluciones y pobreza. Seguramente que todas las revoluciones se han hecho en nombre de los pobres. Seguramente que el hombre, llevado por impulsos nobles, se ha rebelado siempre contra la injusticia social de que hay pobres y ricos. Pero esas revoluciones han conseguido más bien poco. Ha faltado en todas ellas lo esencial, esto es, la inteligencia, el cómo acabar con los pobres en lugar de cómo acabar con los ricos. Por eso a mí me parece una nueva moral, visto los resultados, que es la creación de riqueza el único procedimiento para enfrentarse a la pobreza. Hay que decir sin miedo esta tremenda verdad, que no por ser en apariencia cínica, deja de ser una gran verdad. La pobreza no es negocio, luego no interesa. Es necesario acabar con ella porque no solo inquieta la conciencia, sino que no da nada a nadie. Y por último, y ahora acabo de verdad, sobre el empresario. Todo empresario verdadero es liberal por definición, aunque no acierte a expresarlo frente a tantas gentes como andan sueltas por el mundo enseñando el catecismo librecambista. Entre otras cosas porque o se admite la posibilidad de medir la eficacia comparativa en el escenario del mercado o no se es empresario. Por lo tanto, la libertad de mercado es para el empresario la primera de las condiciones. Sin libertad no hay mercado, pero precisamente por esto la libertad de empresa debe circunscribirse a un espacio homogéneo
donde no se den otras condiciones desiguales que las que se deriven de la distinta capacidad de los hombres a la hora de oponerse a hacer cualquier trabajo, y no debe de ser nunca confundida con la libertad del zorro en un corral de gallinas. Bueno, bien. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Bueno, tiene ahora la palabra Esteban García Canal para hablar del caso. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, en mi nombre y en el de mis coautores, quiero agradecer la invitación para participar en este acto de reconocimiento, pero sobre todo de difusión del modelo de negocio de Industrias Lácteas Asturianas, por lo cual agradezco a la Fundación Valdesalas y a su vicepresidente, Joaquín Lorences, esta invitación y, por supuesto, a Francisco Rodríguez, que ha tenido la generosidad, como decía el decano, de compartir su experiencia empresarial con nosotros. Bien, como ya se ha comentado, yo voy a centrarme fundamentalmente en el crecimiento y en las claves de la expansión internacional de la compañía, pero dado el público ante el que nos encontramos, donde hay muchos estudiantes, voy a comentar brevemente una singularidad que tiene el propio sector lácteo a la hora de competir en él. Y es que en este sector la leche, que es la materia prima, realmente da mucho de sí, como se muestra en la transparencia que tenemos ante nosotros. Aquí aparecen un collage, ¿no?, de algunos de los productos que elabora Renipicot, que no agotan ni todo su catálogo, ni por supuesto todo lo que se puede hacer con la leche. Y es que realmente de la leche que se compra a una explotación ganadera, una empresa láctea puede hacer muchas cosas. Lógicamente la puede vender, le puede quitar la grasa, le puede añadir otra serie de aditivos, que cada vez se hace más. Con la grasa se pueden elaborar otros productos, como la nata, la mantequilla. Luego se pueden realizar quesos. De esos quesos se puede aprovechar el suero, que tiene muchísimas aplicaciones para complementos energéticos, leches maternizadas, la leche se puede hacer en polvo. O sea, es decir, que realmente la primera decisión que uno tiene que tomar cuando toma su estrategia es qué voy a hacer con mi materia prima, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero recalcar que tan importante es cómo se van a hacer las cosas, es decidir qué vas a hacer con ella, ¿no? Paso ya entonces a analizar lo que es el modelo de negocio, el modelo de negocio que nosotros hemos querido interpretar de esta compañía, bueno, que viene aquí representado por tres imágenes que tenéis al alcance de vuestros ojos, que representan la eficiencia, la calidad y el marketing. La eficiencia, bueno, por un empleo de tecnologías que luego comentaremos, la calidad que ha sido reconocida en varios de sus productos y el marketing, como vemos aquí en una camiseta de Real Madrid, no de la época actual, esta no la lleva Cristiano Ronaldo, sino es la época que se llevaba en la quinta del buitre. Eficiencia, calidad, marketing, que son atributos difíciles de encontrar en una sola empresa, como veremos a continuación, porque lo que nos encontramos en el sector lácteo son sobre todo dos grandes tipos de empresas. Están por un lado las empresas que tienen primeras marcas reconocidas y que compiten diferenciándose fundamentalmente, lógicamente, en esas marcas que poseen, como pueden ser Leche Pascual, Central Leche Asturiana, Danone, la innovación y la calidad de sus productos, y esa marca, esa reputación actúa como un paraguas en el que tratan de englobar la mayor parte de productos posibles. Frente a ellas tenemos otro tipo de empresas que no poseen esas marcas con tanto reconocimiento y que compiten básicamente a partir de la eficiencia operativa, que tiene múltiples orígenes, que no viene al caso que los contemos ahora, pero al final esto se traduce en que compiten en el mercado a precios bajos, amparándose en muchos casos en marcas del distribuidor, marcas blancas. Frente a estos dos tipos de jugadores, que son los que están en el sector, ¿cómo compite la empresa ILAS? Bueno, pues básicamente la empresa ILAS busca las combinaciones de segmentos de mercado y productos donde puede agregar el máximo valor añadido a su materia prima, que es la leche, tratando de detectar necesidades que esos dos tipos de competidores no están atendiendo adecuadamente. Y en ese sentido, las claves de su competitividad radican en dos factores. Hemos identificado fundamentalmente dos pilares en su modelo de negocio. En primer lugar, el aprovechamiento eficiente de la materia prima. Francisco Rodríguez nos ha comentado que en su empresa de la leche se aprovecha hasta la última gota de suero, que es lógicamente lo que procede. Entonces, evidentemente, hay
aprovechamiento muy inteligente de todos los productos y los subproductos que se pueden extraer de la leche, utilizando siempre las tecnologías más avanzadas en cada momento. Aprovechamiento eficiente por un lado, y la segunda clave, el segundo pilar de su modelo de negocio es, como ya decía, la identificación siempre de nuevas oportunidades, reposicionando a la empresa hacia aquellos segmentos de mercado que no están bien atendidos por la competencia. Y esto hemos entendido que ha sido así desde los orígenes de la empresa. Evidentemente, la sede principal sigue estando en Aldeo, pero como se puede apreciar, ha cambiado muchísimo las instalaciones. Pero ya desde los orígenes nosotros hemos encontrado que estos dos factores, el aprovechamiento eficiente de la materia prima y el posicionamiento en segmentos no atendidos por la competencia, han estado ya desde el principio. Joaquín Ocampo, pues, que me ha precedido en el uso de la palabra, ha señalado cómo la empresa desde el primer momento busca posicionarse en un segmento que es el de los quesos de origen francés, aprovechando un poco pues, esa experiencia adquirida en Mantequería Rodríguez y su estancia en el país vecino, donde aprende la técnica para poder elaborar ese tipo de quesos. Pero se realizaban también otro tipo de quesos orientados a los segmentos de menor poder adquisitivo, donde la materia grasa de láctea era reemplazada por otro tipo de grasa más económica y ya se vendía también separadamente a otros tipos de clientes. Por lo tanto, ya vemos cómo se buscan los segmentos desatendidos por la competencia y se aprovecha eficientemente la materia prima. En este contexto, pues, el modelo no ha parado de crecer y desarrollarse. Sí. Lo voy a comentar y se me acaba de aclarar. Esta fábrica original en realidad era un salón de baile que había en Aldeo. Es decir, aquí estaba, aquí se alquiló ese salón, ¿no?, para elaborar los primeros quesos y ahí está. Es decir, evidentemente nada que ver con la fábrica actual que tenéis aquí. Eso, realmente el libro de aquí tiene el contraste. Realmente el libro que se ha publicado con motivo del cincuentenario de la compañía es una lectura obligada para el que quiera conocer más la empresa. Está repleto de anécdotas, o sea que en ese sentido recomiendo encarecidamente su lectura. Decía que el modelo no para de crecer y, bueno, ya lo señaló también el profesor Ocampo. El modelo se va desarrollando con la instalación con la apertura de instalaciones para el secado de la leche y del suero. Realmente la elaboración de leche en polvo era una oportunidad que existía por los excedentes que había en una producción muy estacional de la leche. Entonces, lógicamente, entrar en ese mercado supuso una importante oportunidad de crecimiento para la compañía. El modelo de negocio se acaba completando con la colaboración tecnológica con laboratorios para la fabricación de bases y leche maternizada al descomponer el suero del lácteo en fracciones. Realmente este es un elemento importante que consolida la vocación industrial de la compañía al adquirir tecnología y sobre todo relaciones de colaboración que se mantienen y se han ido desarrollando con estos laboratorios. Esta etapa cierra lo que es la consolidación del modelo de negocio a escala nacional y abre la puerta a la internacionalización de la compañía. La internacionalización es una consecuencia natural de este modelo de negocio que yo he comentado, porque, de hecho, segmentos y oportunidades las hay no solamente en España, sino en todo el mundo. Y, lógicamente, el emprendedor que es capaz de descubrir oportunidades en el mercado nacional también lo puede hacer en el extranjero. Entonces, la empresa siempre ha tenido, en ese sentido, una clara vocación exportadora, para buscar también segmentos en los mercados internacionales. Una oportunidad, por tanto, es la internacionalización, pero también es una respuesta a una amenaza que empieza a cernirse sobre la compañía en los años 80. Unos años de cierta inestabilidad sociopolítica económica, pero que también se veía como la futura y previsible integración en la Comunidad Económica Europea de entonces, pues podía traer un importante peligro, que era, lógicamente, la reducción, la contracción
de la oferta de leche en el mercado nacional debido al sistema de cuotas. Yo recuerdo una conferencia, siendo yo alumno, que pronunció Francisco Rodríguez en los años 80 en esta facultad, donde exponía realmente los problemas que se oponían para su compañía y para todo el sector lácteo nacional las condiciones de adhesión a la Comunidad Económica Europea. Entonces, lo peor que le puede pasar realmente a un empresario es que cercenen sus posibilidades de crecimiento suficiente porque no tiene la materia prima para poder realizar su actividad. Entonces, empieza a buscarse ya también la posibilidad de invertir en el exterior produciendo y vendiendo. El primer país al que la empresa se dirige es México. Es un caso, yo diría que de libro, de expansión internacional, buscando lógicamente un país con afinidad cultural y de lenguaje, pero se encuentran con una zona donde había un abundante excedente de leche y sobre todo de suero, porque había una zona donde había una gran concentración de queserías que no aprovechaban el suero y lo tiraban. Entonces, en ese sentido, se encuentran con suficiente leche y sobre todo con suficiente suero para poder realizar su actividad y también la posibilidad de extender hacia el país latinoamericano las relaciones de colaboración que mantenían con los laboratorios fabricantes de leches maternizadas. Entonces, seguro que no fue tan fácil la implantación en México como yo lo estoy diciendo, pero lo que no cabe duda es que contar con estas dos ventajas, un buen suministro en buenas condiciones y una buena base de clientes facilitan la expansión internacional. Parece muy fácil, pero evidentemente hay que estar ahí y desde luego pues nadie más que la propia empresa descubrió esa oportunidad. Se va extendiendo también, y otra muestra de las oportunidades que aprovecha esta empresa es la alianza con Parmalat, una alianza que posibilitó pues la sponsorización, como veíamos antes, del Real Madrid, pero que tuvo sus altos y sus bajos, pero que muestra cómo la empresa está dispuesta a aprovechar, en este caso, una oportunidad de acceder a una marca reconocida mundialmente, porque en aquel momento Parmalat era una empresa que sponsorizaba la Fórmula 1 y había sido doble campeón del mundo. Entonces, la oportunidad de distribuir en España esta marca. Otro proyecto de expansión internacional muy compatible con su estrategia fue la entrada en Estados Unidos, donde se compró una empresa que fabricaba quesos de estilo europeo, en un momento en el cual apenas había productores europeos establecidos en Estados Unidos y donde básicamente se trata de replicar el modelo de negocio que se seguía en España. Francia, como ya comentaba el profesor Ocampo, era un país que tenía mucha atracción y mucha simbología en la propia compañía, y la empresa aprovechó la oportunidad de adquirir allí un fabricante de quesos de leche de cabra que estaba en apuros financieros. Pero entrando ya en operaciones con más potencial, pues tenemos aquí la entrada en el año 95 de la empresa en China, donde va de la mano de la familia Cosmen, con la que les unen importantes lazos de amistad, lazos también societarios, y en ese sentido era un país con gran potencial, no solo por el elevado número de habitantes, que todo el mundo sabe que tiene China, sino porque en la alimentación de los chinos, digamos que la leche no tiene mucho peso. Entonces, todo lo que supusiera aumentar la presencia de este alimento en sus habitantes daría grandes oportunidades de crecimiento. De momento, lo que tenemos en este país es una plataforma para, en cuanto se produzca este aumento del consumo, pues poder aprovecharlo, ¿no? En Portugal, hay una filial comercial porque realmente no se justifica la fabricación en ese país. Y más reciente ha sido la entrada en Polonia, donde se ha adquirido una antigua cooperativa, y este emplazamiento, esta inversión, tiene una doble justificación. Por un lado, es la apertura a los mercados del este, lógicamente es un mercado en expansión y que se puede explotar, pero también es una cierta deslocalización, pero no es una deslocalización como la que hacen otras muchas empresas que van buscando acceder
a emplazamientos con menores costes laborales. Aquí en este caso lo que se busca es precisamente lo que se está negando muchas veces en España, que es el acceso a la materia prima para poder. Entonces ahí se han desviado algunas actividades de poco valor añadido que antes se realizaban en España para también servir no solamente a los mercados del este, sino también al propio mercado nacional. Y con una operación que se está desarrollando en Brasil, se están estudiando diversas fórmulas de expansión, se cierra lo que a mi juicio es un segundo ciclo de expansión, donde está la empresa ya presente en los principales países emergentes con elevado potencial de crecimiento. México, Brasil, China, Europa del Este. Siempre, como decía, desarrollando el modelo de negocio que yo había comentado anteriormente, que se basaba en estas dos claves, sobre todo que ya he comentado, la adopción de tecnologías que permiten el aprovechamiento eficiente de la materia prima y la continua búsqueda de combinaciones rentables producto-segmento, sobre todo porque en muchos casos muchas de las innovaciones comerciales que tiene la empresa pues pueden ser fácilmente imitables, aunque veremos ahora por qué la estrategia de la compañía no es perfectamente imitable. Otra clave del crecimiento ha sido la autofinanciación. La compañía, sobre todo, siempre se ha basado su crecimiento en los beneficios retenidos, al objeto de que los nuevos proyectos de expansión no comprometan la viabilidad futura de la misma. Y otra de las claves de la expansión que hemos comentado ha sido el capital relacional, es decir, el hecho de que poder explotar en el exterior relaciones de colaboración con socios industriales que ya existían en España es una base también sólida para sustentar la expansión de una empresa. Así pues, ¿por qué entendemos que la estrategia de la compañía no es fácilmente imitable? Bueno, pues porque en la compañía se dan las bases de un concepto que nosotros denominamos como ventajas de mover primero. La compañía ha sido pionera en la adopción de tecnologías, ha ido avanzando en el conocimiento sobre su utilización, ha ido adquiriendo lo que se llama el efecto aprendizaje en su uso y luego, pues lógicamente, ese capital relacional también es algo difícil de imitar. Otras compañías que quieran imitarles, no solo les faltaría la tecnología, que lógicamente está disponible en el mercado, pero no tendrían un uso tan eficiente como el que hace la propia compañía, como los contactos y la confianza suficiente para establecer una colaboración a largo plazo con sus clientes industriales. Son las claves del crecimiento de la compañía y de cara a valorar la estrategia internacional, yo me permitiría hacer algo que hacía el recordado Paco Umbral, es hablar de, en este caso, nuestro libro. Y bueno, pues lo que quería comentar en este sentido es que para nosotros ILAS encaja dentro del concepto que nosotros estamos utilizando como nuevas multinacionales para describir a las empresas que han conseguido llegar a ser multinacionales sin poseer tecnologías propias, tecnologías que ya se hayan generado, ni marcas renombradas a escala internacional. Es el caso no solo de empresas españolas, sino empresas del sudeste asiático, empresas latinoamericanas que hoy están compitiendo de tú a tú con otras multinacionales establecidas en todo el mundo. La diferencia está en que no han basado su competitividad ni en tecnologías ni en marcas renombradas mundialmente que no las tenían, al menos inicialmente, en su expansión internacional. ¿En qué se han basado? Pues se han basado, como ha hecho la propia compañía, en la adopción temprana de tecnologías, en el aprovechamiento del capital relacional y, sobre todo, en la habilidad para posicionarse en segmentos que sus principales competidores a nivel internacional no estuvieran explotando adecuadamente, ¿no? Los consumidores de esos segmentos no vieran satisfechas sus necesidades. Más en concreto, y con esto es ya mi última transparencia, y porque yo creo que es interesante que escuchemos todos al protagonista de esta historia, pues para terminar, nosotros catalogamos la expansión internacional de ILAS dentro de una tipología que hemos construido de nuevas multinacionales. Hemos identificado 4 grandes tipos de estrategias en la expansión internacional
de las nuevas multinacionales, en función de la gama de productos con la que juegan en el exterior. Si van con una gama amplia que cubre todo un mercado, serían generalistas, o se centran en nichos, siendo en este caso pues, jugadores de nichos. Y por otra parte, la otra dimensión, que sería la dimensión que está en las columnas, es la integración global. Aquí lo que estamos midiendo es el grado de homogeneidad en la estrategia que tienen las empresas en cada país. Hay empresas que tienen una integración alta porque van a todos los países con la misma estrategia, y hay empresas que tienen una integración baja, en este caso porque en cada país adaptan su estrategia pues, a las necesidades particulares que identifican. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos entendido que la estrategia de ILAS es una estrategia discriminadora. Lo que hacemos es identificar segmentos de mercado, nichos de mercado diferentes en cada país, donde podemos explotar un poco pues, todo nuestro saber hacer en la utilización de tecnologías y el diseño de productos enfocados en este nicho. Yo creo que esta es, digamos, la principal valoración que podemos hacer de la estrategia internacional. Nos ha parecido también interesante, en este caso, que la estrategia de ILAS, estrategia discriminadora, si se fijan, es muy consistente con su propio modelo de negocio en el mercado doméstico. De hecho, esa estrategia discriminadora, para el caso de ILAS, es un desarrollo natural del modelo de negocio que estaban desarrollando en España. Esto no lo hemos podido, lógicamente, incluir en el libro porque ha sido posterior la redacción de este caso, pero nos parece interesante dejar esta idea. Y termino ya pues, con una reflexión. Yo creo que detrás del éxito de ILAS y detrás del éxito de muchas de las multinacionales españolas que han conseguido triunfar y al encaramarse en posiciones de liderazgo en industrias que no han sido las industrias más glamurosas, más de moda, no son las industrias de más tecnología, ¿no? Pero yo creo que el mérito en este caso de Francisco Rodríguez es haber sido capaz de identificar oportunidades de negocio donde antes otros solo veían pues, un sector poco atractivo o un sector incluso en declive. Y en ese sentido nosotros entendemos que no hay sectores sin futuro. Sencillamente toda empresa puede tener futuro si es capaz, por un lado, de incorporar nuevo conocimiento, nuevas tecnologías y, sobre todo, de identificar segmentos de mercado donde la incorporación de ese conocimiento, la incorporación de esas tecnologías pueda, lógicamente, llevar a productos que satisfagan necesidades que hasta ese momento los competidores que están establecidos no lo estaban realizando. Esta es la reflexión final que quería hacer y, lógicamente, vuelvo a agradecer la invitación para participar en este acto, tanto mi nombre como el de mis coautores. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Esteban. Gracias por respetar los 20 minutos. Y le cedemos ya la palabra entonces al presidente de ILAS, don Francisco Rodríguez, que nos hablará desde su visión. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero que tengo que hacer es pedir perdón por haber llegado tarde. Esa es la primera cosa, ¿no? Porque no es mi costumbre, y menos un día como hoy, con esta sala llena, esperando por un señor que llega tarde. Pero, en fin, en mi descargo, relativo descargo, pero no podía hacer más. El avión no lo manejaba yo, ¿no? Lo primero que tengo que hacer también es felicitar a los profesores que han hecho esta glosa de nuestra empresa, porque han sabido efectivamente apuntar a aquellas señales que la hacen particular, no tanto en el comienzo cuanto en el desarrollo posterior a lo largo del tiempo. Los comienzos de cualquier emprendedor, que es una manera de traducir la palabra francesa que distingue el emprendedor del empresario. El empresario es otra cosa. Puede haber emprendedores que se convierten en empresarios, pero no necesariamente los empresarios son emprendedores. Hay empresarios que no se han caracterizado nunca por arriesgar eso que se llama un duro, ¿no? Y sin embargo son empresarios. Los emprendedores, en cambio, sí se caracterizan por arriesgar todos los duros que van a lo largo del tiempo, a lo largo de toda su vida, obteniendo de una u otra forma con su trabajo. Siempre el riesgo el último duro. Ahí se puede hablar también del riesgo marginal del último duro, que es una noción que, pues, estar en una facultad de económicas debería de incorporarse al hacer. El riesgo marginal. Insisto otra vez, muchas gracias al profesor Ocampo, muchas gracias al profesor García Canal,
gracias desde todos los puntos de vista, el personal, el empresarial y en el que supone, en fin, para mí también, el interés que pueda despertar en todos los alumnos la trayectoria de una empresa que naturalmente es algo que pertenece al mundo al que ellos van a dirigir y van a consagrar su vida. Habíamos quedado con el profesor Lorences en que no iba a preparar nada, sino simplemente que iba a tomar unas notas sobre el terreno, sobre lo que aquí se diga, para improvisar, bueno, pues no tanto unas contestaciones cuanto unos comentarios al hilo de lo que antes se decía. Y eso es lo que he hecho. He tomado un papel que me han prestado y he escrito aquí unas cuantas cosas que tienen que ver con lo que se ha dicho. Yo y la circunstancia. Esa frase de Ortega es una frase que corresponde a su conocimiento, a su teoría de la razón vital, que es la razón que mueve al hombre. El hombre se mueve porque tiene previamente una vida que le es dada, pero que le es dada para que él continúe haciendo sobre ella lo que constituye su propia fabricación o aportación personal. Y eso es la razón vital. Y la razón vital incorpora como primer pensamiento: yo soy yo y mi circunstancia. Efectivamente, mi circunstancia es Mantequilla Rodríguez, es la circunstancia familiar, y yo soy pues uno más, en fin, con unos genes que naturalmente cuentan. No se sabe cómo cuentan los genes a la hora de decidir si el empresario o el emprendedor nace o se hace. Es algo que pasará, en fin, yo creo que pasará siempre a la historia como la gran incógnita. ¿Nace el empresario o se hace? Pues yo prefiero concluir que las dos cosas. Que hay que nacer, entendiendo por nacer, estar dispuesto a correr el riesgo, a afrontar el riesgo, a asumir el riesgo. Y por otra parte, hay que hacerse, es decir, hay que conocer. Hay que dotarse de la mayor cantidad posible de recursos, de conocimiento, para manejarse en ese campo vastísimo, donde la tecnología, la ciencia económica, hoy están naturalmente a flor de piel. Ser empresario hoy, desconociendo las cuestiones fundamentales que afectan a la vida de la empresa, se me antoja poco menos que imposible. Por tanto, concluyamos que el empresario se hace, pero a la vez tiene que nacer, y tiene que nacer como persona dispuesta a afrontar eso que llamamos riesgo, que no todo el mundo, en fin, está dispuesto a hacerlo, porque efectivamente no es una cosa excesivamente cómoda. El éxito. No vayan a pensar ustedes ni un solo momento que por mi mente o en mi mente está eso que se llama la complacencia por haber conseguido ningún éxito. Son demasiados los ejemplos que tenemos de empresarios, de empresas, que han sufrido avatares a lo largo de su vida como para creerse que el éxito es una cosa alcanzada. El éxito hay que pelearlo diariamente. Y unas veces se obtiene y otras se obtiene menos, y el que se obtenga hoy sirve simplemente para mejorar las condiciones con que uno se enfrenta mañana. Pero el éxito como tal, no somos Ronaldo ni nada que se le parezca. Y me viene a la memoria con esto mi amigo Tanzi, el creador de Parmalat, que antes, en fin, fue mencionada como una de las empresas que formaron parte de nuestra trayectoria, porque efectivamente con ellos estuvimos durante 10 años haciendo un ejercicio conjunto con la marca Parmalat en España, que después decidimos separar porque entendíamos que aquel matrimonio no era lo soñado ni para los italianos ni para nosotros. Bueno, pues se produjo, por tanto, aquella separación con Parmalat, y hoy Parmalat y su creador, Calixto Tanzi, pasan por una situación, él sobre todo, la empresa no, la empresa continúa, la marca continúa, con el éxito que la marca como tal mantiene, pero él pasa por trances extraordinariamente difíciles, derivados de coyunturas económicas que resultaron torcidas en los pasos de ese empresario italiano. Hay quien dijo, o hay quien dice, Calixto Tanzi es un señor que hizo la estafa más grande que se conoce en la historia de la empresa privada. Pues no, señor. Eso no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que Calixto Tanzi, en su vida hacia adelante para tratar de salvar su empresa, llegó hasta límites absolutamente desproporcionados, que le cuestan la cárcel. Por eso digo que eso del éxito
hay que tomarlo, en fin, con la clarividencia suficiente, no con la modestia siquiera, sino con la claridad suficiente para ver en qué consiste y hasta qué punto es peligroso creerse que se está instalado en él. La pequeña historia, nuestra pequeña historia de 50 años que se cumplen ahora, arranca en un momento de la historia de España que, bueno, ya somos pocos, ahí está don José Cosmen, pero somos pocos los que conocimos, o mejor dicho, los que tenemos un recuerdo de una etapa que se caracterizó por la enorme ilusión por hacer las cosas que se podían hacer y que estaban pendientes de hacer. En fin, el esfuerzo lleno de entusiasmo que seguía a un horizonte claro de cosas que se podían hacer. Bueno, eso es lo que caracteriza a la generación de nuestros padres y lo que caracteriza a nuestra generación. Y de la que, naturalmente, los más jóvenes ahora tienen una idea más o menos próxima, más o menos remota, pero que yo insistiría en que, de alguna forma, prestaran atención a que salíamos de un periodo de la historia de España donde nuestro país estaba, si no bajo cero, poco le faltaba. Desde luego a cero, en el mejor de los casos. Con aquella ilusión empezamos unos y otros en los diferentes sectores a trabajar dentro de un sistema que hacía que los sectores económicos, todos los sectores económicos, fueran oídos siempre por el gobierno a la hora de escribir cosas en el boletín oficial. Quiero decir con eso que antes del conocimiento macro existía el conocimiento y la preocupación por el conocimiento de lo micro. Y lo micro son los sectores. Sin conocer los sectores económicos es imposible acertar a la hora de escribir en el boletín oficial del Estado. Lo digo en voz alta desde la experiencia vivida y desde la certeza de que si no es así, cualquier negociador en el orden internacional en representación de un país que no conozca lo que pasa en sus sectores no puede negociar con certeza, no puede negociar con certidumbre, no puede negociar con conocimiento. Y eso en estos tiempos que vivimos, yo particularmente lo echo mucho de menos, sobre todo en nuestro sector. Quisiera hacer aquí, puesto que estoy hablando de la pequeña historia, quisiera hacer un recuerdo. Estamos en Oviedo y curiosamente a mí me extraña mucho que la figura de don Fernando Arias, el creador de Mantequerías Arias, que hoy es una empresa francesa, no aparezca nunca por ningún sitio. Yo quisiera decir en voz alta, en voz muy alta, que es de las personas de esta ciudad y de las personas de Asturias y desde luego de mi sector, con más conocimiento y al que más he admirado de todos cuantos he conocido. Fernando Arias, fundador de Mantequerías Arias, que hoy es una empresa francesa y que es poco conocido, sin que yo lo entienda, en esta ciudad donde nació, que es Oviedo. Joaquín Lorences sabe muy bien de quién estoy hablando y, Joaquín, me alegró mucho poder decir estas palabras en voz alta aquí en tu casa. Bueno, Jovellanos. Perdón que salte a Jovellanos, pero es que voy a saltar a Jovellanos porque antes de hablar de la Comunidad Económica Europea, tengo que hablar de la escasa sensibilidad que el sector lácteo ha tenido siempre en España. Escasa sensibilidad como sector que aporta una riqueza fundamental, como sector que está llamado al equilibrio social de los hombres del campo respecto a los hombres de la ciudad, del conjunto del país, y como, en definitiva, una fuente de riqueza de la que ningún país civilizado ha prescindido, en fin, a sabiendas, nunca, en ningún sitio. Pero, curiosamente, Jovellanos, que pasa por ser nuestro mejor agrarista, tuvo muy poca sensibilidad para las vacas. Jovellanos apenas habla de vacas. Hay que recorrer todas las innumerables hojas escritas por Jovellanos para encontrarse una referencia a las vacas. Y eso a mí me choca mucho. Pero claro, después todas esas cosas han tenido como consecuencia una escasa sensibilidad de los poderes públicos hacia un sector que para otros países es fundamental, como acabo de decir. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos aproxima. En fin, esa escasa sensibilidad es la escasa sensibilidad con que se aborda nada menos que la entrada de España en la Comunidad Europea. La escasa sensibilidad de Felipe González, en aquel tiempo presidente del Gobierno,
hace que por el hecho de entrar se dé por buenas una serie de condiciones que yo, a mi juicio, no deberían haberse dado por buenas. Por ejemplo, que a España se le diga: tú no vas a poder producir para competir con todos nosotros más que el 65 o el 70% de la leche y los productos lácteos que necesites. El resto nos los tienes que comprar por fuerza a nosotros. Esas son las condiciones en que se integra el sector lácteo en la Comunidad Europea. Con condiciones de desventaja, condiciones que suponen poner de rodillas al sector frente al conjunto de los sectores europeos con los que tenemos que competir. Se falsifica, por tanto, la noción de la competencia, de la libertad de mercado, desde el principio. Y eso, 25 años más tarde, ha dado como consecuencia que efectivamente se haya pasado de 70.000 ganaderos, muchos de los cuales vivían en régimen de subsistencia, a 2.000 ganaderos que, en teoría, están en régimen de competencia. Y digo en teoría porque las circunstancias no están probando que esos ganaderos estén muy satisfechos en la situación en que se encuentran. La resultante ha sido que toda la cornisa cantábrica, es decir, toda la España ganadera, ha sufrido, en fin, un deterioro extraordinario, no solamente en el orden económico, sino también en el orden social, y el equilibrio campo-ciudad se ha roto. En esas condiciones, pues vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro, porque por otra parte ese futuro tampoco está garantizado por nadie. Luego haré una referencia a un extraordinario artículo de Mario Soares de hoy en El País, que les aconsejo a todos leer. En El País de hoy, un artículo de Mario Soares sobre el trance por el que pasan España y Portugal, en una comunidad económica europea que no responde para nada al espíritu inicial de sus fundadores. Bueno, para terminar, porque esto de coger unas notas está bien, pero luego, en fin, el reloj. Todos ustedes están condicionados por un pensamiento muy de moda que consiste en creer que hay que innovar. Bueno, lo cual es evidente, hay que innovar. Pero innovar no significa de ninguna forma perder de vista lo innovado por otros 100 años antes. Y si se consideran las grandes empresas de la alimentación, se podría decir del automóvil o de cualquier otro campo, pero si se consideran las de alimentación, si se toma una que conocemos todos, que es Nestlé, por ejemplo, ¿qué le pasa a Nestlé? ¿Innova Nestlé? Pues claro que sí. ¿Pero innova sobre qué? Sobre los 4 pilares que tienen 100 años. El Nescafé, el chocolate, la leche condensada, los productos de alimentación infantil. Esos productos tienen 100 años. Y sobre esos pilares cabe innovar lo que se quiera. Pero si esos pilares fallan, la innovación se hace muy complicada. Con eso quiero decir que innovar sí, pero conservar aquello que se ha revelado a lo largo del tiempo como trascendente, eso por encima de todo. Eso para los estudiantes de económicas es un consejo que yo puedo dar desde aquí sin ningún miedo a equivocarme y con la esperanza de que lo van a tener siempre presentes. No se me ocurre nada más. Muchísimas gracias a todos por su presencia y espero que estas mentes juveniles que me escuchan sepan interpretar que aquello que decíamos antes de que el empresario nace, pero también se hace. Y yo espero que aquellos que hayan nacido para empresarios, que serán muchos de los que hay aquí, aprovechen su estancia, sus estudios en esta facultad para hacerse también. Muchas gracias. Antes de terminar el acto, tenemos tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando la presencia, pues bien de Francisco Rodríguez o bien de cualquiera otro de los que ha hablado sobre el caso. Si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, alguna matización o algo, será bienvenida. Hay que aprovechar las circunstancias, sobre todo lo digo para los estudiantes. Nadie se atreve. Las preguntas dan nota, ¿eh? Son incentivos demasiado fuertes. Bueno, pues
si nadie quiere hacer ninguna pregunta, podemos cerrar el acto, no sin antes agradecer a la Fundación Valdesalas el esfuerzo que ha hecho en la realización de este trabajo. Además, es muy importante saber que la Fundación va a seguir en esta línea. No es un hecho espontáneo. Hay un cierto compromiso de hacer 1 o 2 casos al menos al año, lo cual va a ser muy bueno y va en la línea en la que yo comentaba al principio, de que se puede generar una especie de biblioteca de casos de empresas asturianas muy cercanas con las que hay cierta conexión por proximidad y por afinidades de todo tipo, y por lo tanto que esas historias de éxito pueden ser muy importantes para nosotros, y por lo tanto creo que es muy bueno que ese esfuerzo que está haciendo la Fundación, y que agradecemos, a pesar de antes no te di la palabra, agradecemos que colabore con la Facultad de Economía y Empresa, y que queremos seguir en esa línea, ¿no? Muchas gracias a todos los que han hablado, y nada más, muchas gracias a todos los presentes.